Buenos días y bienvenidos a este acto que, como en años anteriores, organiza la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca para conmemorar el nacimiento de Miguel de Unamuno en 1864 y su jubilación el 29 de septiembre de 1934. Como habéis visto, este año lo hemos hecho 2 días antes del festejo, puesto que estamos cayendo domingo y no íbamos a tener la facultad abierta y a todo el mundo un domingo ocupado en este evento. Por eso lo hemos adelantado al año que viene y ya se vuelve a tener su fecha que debe tener, el 29 de septiembre. La asociación agradece a la universidad y de una forma especial al decano de la Facultad de Filología, don Manuel González de la Leja, la cesión de este aula magna y la facultad toda, en la que Amigos de Unamuno venimos celebrando este acto desde hace 10 años. Iniciamos la jornada con la conferencia Unamuno y Dorado Montero, que será impartida por doña Nieves San Mulas, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, cuya presentación correrá a cargo de don Javier Sánchez Zapatero, vicedecano de Docencia de Filología de nuestra universidad. Tiene la palabra don Javier Sánchez Zapatero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que ahora se me escucha mejor. Buenos días a todos. Para mí, en representación del decanato de la Facultad de Filología, es un honor estar presente en este acto y darles la bienvenida a esta facultad que, como bien se ha comentado, tiene mucho que ver con la figura de Miguel de Unamuno. Muchos de los que trabajamos aquí todas las mañanas, cuando subimos las escaleras del claustro, pues nos tropezamos con ese busto de Miguel de Unamuno, en el que luego se realizará la ofrenda floral. Es una tradición celebrar aquí esta jornada y para nosotros, como digo, es un auténtico placer como facultad seguir colaborando con la Asociación de Amigos de Unamuno y seguir en contacto para cualquier tipo de actividad sobre la difusión de su obra y de su figura. Comentábamos antes de empezar este acto que a veces uno tiene la sensación, al hablar de Unamuno, que Unamuno estaba en todo, porque es cierto que en todo el ambiente de la época en la que vivió, el ambiente cultural, el literario, filosófico, político, nos encontrábamos con la presencia de Unamuno, y es la conferencia que vamos a tener la suerte de escuchar hoy. Creo que va a insistir un poco en esa idea, porque hoy vamos a escuchar una conferencia sobre la relación de Unamuno con otra de las figuras de esa época, con Pedro Dorado Montero, jurista, criminólogo, que tuvo una trayectoria también en la Universidad de Salamanca, en la cátedra de Derecho Político, y que compartió claustro y compartió época e inquietudes políticas con la figura de Miguel de Unamuno. Para ponernos tras la pista de la relación entre estos dos personajes importantes en la cultura salmantina de la época, tenemos la suerte de contar hoy con la profesora Nieves San Mulas, que es catedrática del área de Derecho Penal y actualmente directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, que tiene su sede precisamente en la Casa Dorado Montero. No voy a desgranar el extensísimo y el currículum de la profesora San Mulas, simplemente comentar que es una de las grandes especialistas en el área de Derecho Penal, ha recibido 3 doctorados honoris causa, cuenta con experiencia como conferenciante y como profesora en diversos centros internacionales, y es, desde luego, para nosotros un auténtico placer recibirla hoy aquí en la Facultad de Filología, porque creo que también es bueno en la universidad que existan este tipo de sinergias, no solo que colaboremos con asociaciones como la de Amigos de Unamuno, sino que dentro de la propia universidad, que muchas veces parece que trabajamos de forma estabulada, creemos también redes de trabajo, redes de colaboración, y podamos ver que entre mundos tan aparentemente dispares como el mundo del derecho y el mundo de la filología existen puntos de conexión. Eso es lo que va a tratar hoy de exponernos la profesora Nieves Saz con esta conferencia, como digo, sobre la relación entre Unamuno y Pedro Dorado Montero. Así que cuando quieras, Nieves, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias y buenos días. Bueno, lo cierto es que mi presencia hoy aquí es ciertamente casual.
Tras coincidir en diferentes actos con Paco Blanco y nuestra reiterada conversación sobre que Miguel de Unamuno había dejado en el ostracismo a un contemporáneo como era Pedro Dorado Montero, pues me dijo, ¿vas a hablar sobre Dorado Montero y la relación con Miguel de Unamuno? Pensé que se le había olvidado, pero lo cierto es que no. Con lo cual, al final dije, pues hay que hablar sobre Dorado Montero, que sobre todo sirva este acto para reivindicar una figura importantísima en el derecho penal, reconocida a nivel nacional e internacional, pero que, como decía, tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de alguien como Unamuno que lo cubría todo. Estamos hablando de un personaje extraordinario y una figura clave del derecho penal que fue compañero de fatigas políticas y académicas de Unamuno. Como os decía, una contemporaneidad que obviamente inclinó la balanza hacia la figura del vasco, dejando a nuestro personaje en la sombra durante mucho tiempo. Seguro que todos habéis visto que hay un aula dedicado a Dorado Montero en el edificio histórico de la universidad. También está la Casa Dorado Montero, que sus hijas donaron a la universidad y que ahora alberga al Centro de Derechos Humanos y Políticas Públicas, que tengo el honor de dirigir. Aquí hay dos de las personas que trabajan conmigo también presentes. También su biblioteca personal se encuentra custodiada en el archivo de la Casa Museo Miguel de Unamuno, y también existen algunas de sus obras y su epistolario en la Biblioteca General. Estamos hablando de alguien muy relevante. En todo caso, quiero aclarar, y no es una falsa humildad, que hay autores mucho más autorizados que yo para hablar de la figura de este personaje único, también desde el propio área de Derecho Penal del que yo formo parte. Por ejemplo, todos conocen ustedes el libro que Ignacio Verdugo Gómez de la Torre escribió junto a Benigno Hernández Montes sobre el famoso enfrentamiento del padre Cámara con Dorado Montero, que también lo traeremos aquí a colación, o Laura Pascual Matellán escribió una estupenda tesis sobre la vida y obra de Dorado Montero, que yo tuve también la suerte de dirigir. Por tanto, sirva mi intervención solo como un alegato más para reivindicar la figura de un personaje central en la historia de la Universidad de Salamanca y de la propia ciudad, un salmantino que significó y significa mucho para el derecho penal. Vamos a conocer a Dorado Montero. ¿Quién era Dorado Montero? Dorado Montero, Pedro Dorado Montero, nació el 19 de mayo de 1861 en una familia muy humilde de un pueblecito cercano a Béjar llamado Navacarros, un pueblecito que se sitúa a 8 kilómetros de Béjar. Cuando tenía 4 años y estaba jugando con sus amiguitos en una explanada donde aparcaban los carros que calzaban con piedras, tuvo la mala suerte de que una de esas piedras se deslizara y un carro atropelló al pequeño Pedro y lo dejó manco de la mano derecha y cojo para toda la vida también de la pierna derecha. Este hecho obviamente marcó su vida por la imposibilidad de Dorado de dedicarse a lo que se había dedicado toda la familia toda su vida, que eran las labores del campo. Y obviamente tampoco le hacía hábil para dedicarse a la industria textil de Béjar, que era la otra gran opción laboral de la zona. Sin embargo, la desgracia de Dorado también fue su fortuna, pues ante la falta de alternativas los padres decidieron que se dedicara a estudiar. Para ello fue apoyado por un cura de la zona, don Sánchez Castaño, que había creado una fundación dedicada a financiar los estudios de los jóvenes que no tenían recursos económicos, y para ello utilizaba las rentas de la venta de las castañas que tenía de su propio castañar, que, valga la redundancia, se llamaba el castañajero. Esto le permitió a Dorado primero estudiar en la escuela de Navacarros y después pasar a la secundaria, la segunda enseñanza, en Béjar, cuyo camino ida y vuelta de 8 kilómetros hacía caminando todos los días, pese a su cojera. En 1878, Dorado Montero comenzó las 2 carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, alojándose para ello en el Colegio Mayor San Bartolomé gracias a una beca. Acabó ambas licenciaturas con un expediente académico de sobresaliente y a continuación viajó a Madrid a hacer el doctorado en la Universidad Central de Madrid, que era el único lugar donde por entonces se podía cursar el doctorado. Esto lo hizo entre los años 1883 y 1885.
En el junio del 85 se doctoró en Derecho Civil y Canónico. Por entonces tú te doctorabas en lo que fuera y trabajabas en lo que te dejaran, dentro más o menos de las disciplinas anexas. Y después de su doctorado, también culminado con mucho éxito, viajó a Bolonia, hizo una estancia postdoctoral en el Colegio Mayor San Clemente de Bolonia, en Italia, gracias a una nueva beca de la Junta de Colegios Mayores de Salamanca. Finalizada la estancia en Bolonia, Dorado regresó a Salamanca, donde ganó un concurso para ser profesor auxiliar de la Facultad de Derecho. Y durante 5 años colaboró en la docencia de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal, si bien, mientras tanto, intentó buscar alguna salida laboral en otra universidad por las penosas condiciones de todo becario. Me imagino que las de entonces todavía peor que las de ahora. De ese modo, opositó para cátedras en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Barcelona e incluso en la Universidad de La Habana, en Cuba. Finalmente, en junio de 1893, consiguió la cátedra de Derecho Público y Administrativo de la Universidad de Granada, pero nunca se incorporó porque, digamos, conmutó esta cátedra con el granaíno que por entonces ocupaba la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, Jerónimo Vida Vilches. Por tanto, inició su andadura como catedrático de Derecho Penal en esta universidad en el curso 1892-1893, un puesto que ocupó hasta su muerte en 1919. Ahora bien, no fueron pocos los intentos de abandonar Salamanca para huir del conservador ambiente salmantino, sobre todo tras su enfrentamiento con el padre Cámara, o como veremos, mejor dicho, con Manuel Sánchez Asencio, director del periódico integrista La Información, que tuvo toda una persecución mediática de nuestro penalista. Dorado Montero, como veremos, durante todo ese tiempo aguantó con estoicismo todos los ataques, pero la campaña de desprestigio afectó mucho a una salud ya de por sí frágil y lo fue arrinconando poco a poco en un estado de introspección y de encerramiento en su casa. Pero conozcamos de dónde viene el enfrentamiento de Dorado Montero y el porqué, de dónde viene el pensamiento de Dorado Montero y a qué se debió el enfrentamiento con el padre Cámara. Os voy a hablar un poquito de derecho penal para que podáis entender la relevancia de lo que ocurrió. El derecho penal durante mucho tiempo se ha considerado una ciencia neutral, una ciencia abstracta, una ciencia perfecta en sí misma y que está alejada de ideologías o de pensamientos filosóficos o políticos. Y lo cierto es que no hay nada menos neutral que el derecho penal. Si nosotros pensamos que no es lo mismo la visión que se pueda llegar a tener sobre el aborto, la eutanasia, la prostitución o la violencia de género, dependiendo si estamos en un Estado totalitario, que en un Estado democrático, en un Estado muy de derechas o en un Estado muy de izquierdas, pues evidentemente el derecho penal es una construcción hecha por los hombres para afianzar una ideología e imponerse a otros hombres. Por eso es muy importante el punto de partida. Entonces, las concepciones ideológicas y filosóficas que está detrás de la construcción de las normas es muy relevante. Os puedo poner un ejemplo. El Estado Nacional nazi y todas las aberraciones que se cometieron a través de él estaba justificado en un derecho penal legitimado por un grupo de penalistas que componían la Escuela de Kiel. Con lo cual, el derecho penal no es neutral, el derecho penal no es aséptico, el derecho penal es muy político. Y teniendo esto en cuenta, vayamos al pensamiento de Dorado Montero. Dorado Montero, a través de su formación, pues fue enriqueciendo su pensamiento y fue transitando hasta construir un pensamiento que era una fusión entre dos corrientes ideológicas. El krausismo, que es en el que basó su pensamiento correccionalista, y el positivismo criminológico italiano que heredó de su estancia en Italia. Era un momento en que en Italia se estaba saliendo de la estupefacción de pensar que el delito simplemente era una construcción jurídica y empezó a pensarse si no habría una explicación biológica y social en el comportamiento de algunas personas. Estamos hablando de la entrada en escena en el pensamiento penal de la antropología criminal, de la biología criminal, de la psicología criminal y de la sociología criminal. Eso era algo que en España no existía y, sin embargo, Dorado Montero bebió de estas fuentes, se enriqueció del pensamiento de Lombroso, de Garófalo y de Ferri, que son los antecedentes de la actual criminología,
que buscaban darle una explicación al delito que tuviera sentido en carencias biológicas, problemas mentales, problemas físicos o en situaciones sociológicas, el delito como un problema social. ¿De acuerdo? Bien, esto llevaba a Dorado Montero, uniéndolo a su propia existencia, a su historia vital, a huir del pensamiento de que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y entonces el que se comporta mal hay que castigarla porque se equivalía delito a pecado, pena a penitencia. Él era consciente, porque venía de una familia humilde, de que nacer en una u otra casa, en una u otra cama, tiene consecuencias muy importantes en el devenir de tu vida. No por casualidad las cárceles siempre han estado llenas de gente pobre. Lo que querría decir, si no, que además de pobre siempre eres muy malo. Siempre son circunstancias vitales y eso ya a estas alturas lo tenemos muy concienciado y muy concebido de que detrás del derecho penal, detrás de todo el delito suele haber una causa social, una causa económica, una causa cultural, un problema social, sobre todo, y si es biológico, pues estamos hablando de enfermos mentales que tampoco son culpables de sufrir lo que están sufriendo. Esto era algo innovador en aquellos momentos porque aquí partíamos, dirigidos por la Iglesia, de la existencia del libre albedrío, de que nacemos en una sociedad más o menos perfecta, cuyos roles tenemos que asumir y que, por tanto, no cumplir con lo que está previsto conlleva que se te catalogue como alguien malo y te mereces un justo castigo. Es la existencia del libre albedrío que Dorado Montero no concebía, bien por su propia historia personal y la gente que le rodeaba, y también por la influencia en el pensamiento que obtuvo tanto del krausismo como de la posición del positivismo criminológico italiano. ¿En qué se traducía en esto? Pues que el derecho penal tenía que actuar, y actuaba, pero tenía que actuar como una especie de tutela. Tenía que actuar sobre el delincuente para que a través de la educación, de la corrección, digamos, sobrepasara la situación que le llevó a delinquir y le diera una nueva oportunidad. Digamos que es el origen del derecho penitenciario, el origen de la función resocializadora de la pena, de que el derecho penal no se acaba con una pena impuesta a alguien que, pudiendo elegir entre ser bueno y malo, eligió ser malo, sino de la concepción de que al final el derecho penal lo hacen los poderosos porque son los que al final pueden estudiar y al final son los que controlan el poder y normalmente utilizan el poder para controlar a los que no están en su grupo. No sé si me vais entendiendo hasta aquí. Lo quiero hacer de la manera más sencilla para que lo podáis entender. Claro, en este contexto cambia el pensamiento penal y pues esto para la Iglesia es un determinismo inaceptable porque es casi aceptar el origen de las especies de Darwin y pasar de un pensamiento metafísico y un orden que viene dado por Dios en un momento en que las sentencias pues, que querían que se dictaran en nombre de Dios y no en nombre del pueblo. Detrás del delito hay una causa. Y evidentemente, como yo le digo a mis alumnos, no todos tienen ahora mismo la suerte de escucharme aquí con sus necesidades básicas cubiertas, sino que muchas veces se tienen que ver en la necesidad de cometer delitos para poder sobrevivir. Porque lo primero que les pregunto, ¿vosotros os veis como víctimas de delito? ¿Os veis los que estáis aquí presentes como posibles víctimas de delito? Sí, evidentemente, nos pueden robar, nos pueden matar, nos pueden lesionar. ¿Os veis como posibles delincuentes? ¿Quién conduce? Levanta la mano. ¿Quién bebe? ¿Quién alguna vez ha conducido después de tomarse una copa? No lo vais a reconocer, pero eso, conforme al Código Penal, es un delito. Si mañana estallara una guerra o una situación extremadamente difícil en España y tuvierais que iros para poder sobrevivir, ¿os iríais a otro país? ¿Y si en ese país os reciben como estamos recibiendo nosotros ahora mismo a los migrantes? Si vuestra supervivencia, la de vuestra familia, dependiera de trabajar vendiendo productos falsificados, trapichear con drogas o cometer algún pequeño delito para poder alimentaros a vosotros, a vuestros hijos, ¿lo haríais? Luego, ¿las circunstancias tienen algo que ver con las conductas? Por supuesto que sí. Por supuesto que el delincuente no nace, se hace.
Y si nace es porque nace con una anomalía que no le hace responsable finalmente de sus actos, porque es un enfermo. Pues digamos que una primera versión innovadora en nuestro tiempo respecto de este pensamiento que ahora tenemos tan asumido fue lo que trajo Dorado Montero de Italia, ¿de acuerdo? El pensar, para variar, estudiar Derecho Penal no solo estudiar una norma que al finalmente hacen un grupo selecto de personas a las que normalmente nunca se le va a llegar a aplicar, porque son los poderosos que regulan en su propio interés. Vamos a poner el ojo en las características de los que cometen la conducta para ver si detrás de las mismas hay una explicación biológica y sobre todo social que justifique el porqué de su actuación. Es la entrada del pensamiento criminológico en España. Por tanto, las ideas de Dorado Montero fueron absolutamente innovadoras y marcaron una línea en el pensamiento penal en España y, por tanto, por herencia en Latinoamérica que no podemos obviar. Es un penalista muy reconocido a nivel internacional, pero aquí, sin embargo, pues eso, como decíamos, no tuvo el brillo que debiera. Estamos hablando, por tanto, no quiero meteros más en el derecho penal, pero quiero que entendáis más o menos la idea y cómo eso chocaba con el pensamiento preponderante aquí. Dorado Montero es el penalista español más original y relevante de la época. A él se debe la reforma de la ciencia penal española, la consideración del delincuente como un enfermo social y otras reformas penitenciarias en torno a la función resocializadora de la pena. Aquí hay que invertir durante el tiempo que estén en la cárcel para que salgan mejor de lo que entraron y compensar las carencias que les llevaron a delinquir. Una nueva doctrina que le da un giro al pensamiento preponderante, unas ideas innovadoras y humanistas que niegan el libre albedrío en que se basaba la Iglesia, que relacionaba delito con pecado y pena con penitencia y por lo que se llegó a considerar pura herejía en una España donde también se cuestionaba la libertad de cátedra. Vamos a hablar del famoso enfrentamiento con el padre Cámara. A finales del siglo XIX eran tiempos en que la Iglesia católica seguía presionando para evitar la laicización de la sociedad, lo que también suponía cuestionar la libertad de cátedra, no dejar que hablaran aquellos que podían decir lo que no era bueno que los alumnos escucharan. La libertad de enseñanza en aquellos momentos era un fuerte punto de controversia entre la Iglesia y el Estado que pugnaban por controlar el ámbito educativo, qué es lo que se contaba, cómo se contaba y qué se pretendía meter en las cabezas de nuestros jóvenes. Aquí, concretamente, en España, en Salamanca, en esos momentos el sector más integrista de la sociedad era muy poderoso, lo vigilaba todo y ejercía una enorme presión directa en una universidad muy provinciana, muy pequeña y muy cerrada, lo que creaba tensiones y fricciones en torno a la libertad de pensamiento y de cátedra. Ese era el entorno en el que se dio el famoso enfrentamiento entre el padre Cámara y Pedro Dorado Montero. Todo comenzó con una denuncia que 11 de los 12 alumnos que tenía, no tenía más de 12, parece que Dorado Montero era un profesor muy duro y suspendía mucho, y yo he llegado a pensar que de ahí viene un poquito toda la denuncia. 11 de los 12 alumnos de Dorado Montero, a principios de 1897, en enero, dirigieron un escrito al obispo, que era el padre Cámara, para quejarse de las explicaciones del profesor, alegando que eran heréticas y contrarias a la doctrina científica, católica, porque entonces era la única doctrina que era asumible y se consideraba real. Ideas, decía el escrito, ideas perniciosas que eran fruto de la improvisación, que no eran fruto de la improvisación, sino que estaban intencionadamente desarrolladas. En este escrito los estudiantes adjuntaban como prueba para el obispo el programa de la asignatura y el libro de lecciones que usaba Dorado Montero para impartirla. En el escrito manifestaban, por tanto, su intención de no volver a sus clases, pidiendo al obispo que les diera su opinión sobre si la doctrina impartida por Dorado Montero era ortodoxa, es decir, era conforme a la Iglesia. Una pregunta en el fondo irónica, porque ya todo el mundo conocía la extensión del positivismo criminológico italiano y con lo que realmente buscaban era que el padre Cámara hablara, condenara al penalista y de paso
justificara su no asistencia a las clases de Dorado Montero por motivos católicos. Las acusaciones, obviamente, eran por esta concepción del delito no como un hecho natural, sino como guiado por un determinismo que la Iglesia no compartía y porque ponía entredicho el libre albedrío. Bien, el padre Cámara hizo llamar a Dorado Montero, tuvieron una larguísima conversación, pero obviamente los dos, cada uno se posicionó en su propio postulado. Esto hizo que el obispo, el 5 de febrero de ese mismo año, contestara a los alumnos mediante un decreto episcopal en el que no solo no animaba a los alumnos a ir a clase, sino que consideró ilegal, ilícito, ir a las clases de Dorado Montero, leo textualmente, por el indudable riesgo que los discípulos corren de admitir errores en contra de la fe católica y de las buenas costumbres. En el decreto no se hizo ninguna referencia a la posible excomunión de Dorado Montero. Tras esto, los alumnos dejaron de asistir, salvo uno, no se sabe si se llamaba Luis o Eloy, pero el apellido era romano, porque su padre lo obligaba a seguir asistiendo a las clases de Dorado Montero, lo que hizo que se convirtiera en su único alumno. El obispo también se dirigió al entonces rector, Mamés Esperabé Lozano, para que respetara el derecho, no solo el derecho de los alumnos a no acudir a las clases de Dorado, sino que le pusiera otro profesor de Derecho Penal con criterio católico y que la no asistencia a clase no tuviera repercusión en su momento para poder optar a una beca o fuera la causa de que tuviera que dejar la beca que estuvieran disfrutando. El rector respetó que los alumnos no fueran a clase y les dijo que no iba a haber ninguna consecuencia por no asistir, pero en ningún momento les puso un profesor alternativo, justificando pues la libertad de cátedra y respetando las divisiones del claustro. Aquí no acabó la cosa. Ante esta respuesta, el obispo escribió al ministro de Fomento, no le caía muy bien, pero parece que era la vía que tenía, Aureliano Linares Rivas, para que aplicara el artículo 296 de la Ley de Instrucción Pública, que decía que el obispo que tomara conciencia de que los postulados que se pudieran llegar a impartir en la institución educativa que fueran contrarios a los preceptos de la Iglesia, tenían que ser denunciados para que se abriera el correspondiente expediente. Sin embargo, la cuestión no era tan sencilla, porque chocaban dos artículos de la Constitución de 1876. Por un lado estaba el artículo 11, que proclamaba la confesionalidad del Estado, que decía la religión católica, apostólica, romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Esto era la confesionalidad del Estado recogida en la Constitución en el artículo 11. Pero dos artículos después, en el artículo 13, se protegía la libertad de expresión, que es en la que se fundamenta la libertad de cátedra, que decía: todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. Y ahí es donde se basó todo el conflicto. ¿Un Estado confesional, como en aquel momento era el Estado español, podía impedir la libertad de cátedra? Bien, por lo cierto es que nuevamente volvíamos ante la vieja polémica de la libertad de enseñanza y si era legítima la intervención de la Iglesia en la enseñanza oficial para preservar la pureza de los principios ortodoxos de la Iglesia católica. Y al respecto, la opinión pública se mostró muy dividida. Dorado Montero permaneció silenciado, me imagino que sufriendo enormemente por toda la polémica, y la controversia pasó a los medios de comunicación. Por un lado estaba el Adelanto, que defendió la libertad de cátedra amparándose en el susodicho artículo 13 que regulaba la libertad de expresión, mientras el periódico La Información defendió la confesionalidad del Estado como límite a la libertad de expresión amparándose en el artículo previo, el artículo 11. Concretamente,
Desde finales de enero hasta junio de ese año 1897, que es lo que duró toda esta polémica, fue el director de la información, antiguo compañero de clase de Dorado Montero, Manuel Sánchez Asensio, quien agravó y prolongó la controversia en torno a la libertad de enseñanza. Se basaba en citas tradicionales de los decretos que rezaban que el profesor que ocupara la cátedra en la universidad oficial y, por tanto, católica, había de ser católico y la enseñanza debía corresponderse a los postulados de la religión católica. Acusaba a Dorado Montero de descatolizar a la juventud con sus pensamientos heterodoxos, con la pasividad del rector y del decano, pero si bien seguía teniendo confianza en que Dorado Montero volviera al redil, a los postulados religiosos, porque dice que en su juventud era un defensor de la causa integrista. La cuestión es que la polémica continuó cuando llegó el momento de examinar a los alumnos, porque los alumnos no querían que Dorado Montero fuera parte del tribunal que los examinara. En mayo de ese año tuvo lugar una nueva reunión de la Junta de Profesores de la Facultad de Derecho y en ella se resolvió que el tribunal para examinar a los alumnos de Derecho Penal estuviera compuesto, además de por Dorado Montero, por el entonces decano Teodoro Peña y otro profesor, Bartolomé Beato Sánchez. A partir de este momento, el periódico La Información inició de nuevo un nuevo ataque diciendo que ahí Dorado Montero no iba a ser lo suficientemente objetivo porque iba a ir en contra de los alumnos que la habían denunciado y que, por tanto, no tenía que formar parte de ese tribunal. Por la otra parte, el Adelanto continuaba defendiendo a Dorado Montero, confiando en su integridad y en su imparcialidad. Se llegaron los exámenes. De los 11 alumnos examinados, 4 obtuvieron la calificación de notable, 1 la de bien 2, la de aprobado 4 y suspendieron otros 4. No sé, me he movido con los números. Suspendieron 4. Hubo la repesca y de esos 4 suspendieron 2. Me imagino que estos fueron los que volvieron otra vez a denunciar a Dorado Montero, presentando un escrito en el rectorado con el fin de impugnar la decisión de que formara parte del tribunal correspondiente. Este escrito fue mandado por el rectorado a la Facultad de Derecho. En la Junta de la Facultad de Derecho no se ponían de acuerdo y el decano, aprovechando que Dorado Montero, siempre, como os decía, de frágil salud, había recaído en su enfermedad, aprovecharon para sustituirle por el profesor Jiménez. Curiosamente, esta decisión fue criticada tanto por el Adelanto como por La Información. De modo que el Asensio famoso llegó a tachar de despótico y arbitraria la medida adoptada por el decano. No sabemos muy bien exactamente qué es lo que quería, pero en fin. Dorado Montero, en el momento en que se recuperó de sus dolencias, volvió a la universidad a examinar a sus alumnos, pero el entonces decano, que decíamos era Teodoro Peña, le suspendió de sus funciones como examinador. Pero, teniendo miedo de que esto fuera ilegal, pues puso la cosa peor. Le suspendió de empleo y sueldo, basándose en el artículo 7, en el artículo 9 del reglamento universitario que permitía amonestar privadamente a los profesores y suspenderlos en los casos urgentes, poniéndolo en conocimiento del rector. Ciertamente lo puso en conocimiento del rector, pero el rector, Memés Esperavé, intervino en el conflicto y repuso a Dorado Montero en su cátedra. Pese a todo, el decano, esta vez, Teodoro Peña, presentó un recurso ante el Ministerio, pero Dorado Montero se incorporó a sus lecciones con naturalidad, llegó el verano, se diluyó la polémica y se acabó el conflicto. Sin embargo, este enfrentamiento tuvo una enorme importancia en la universidad de la época, pues el propósito estaba claro: acabar con la libertad de cátedra y despojar a Dorado Montero de su puesto, haciéndose desde el periódico La Información una llamada nacional a copiar el hermoso ejemplo de los estudiantes de Salamanca para que los alumnos de cualquier universidad dejaran de asistir a la cátedra de aquellos profesores impíos, llámese deterministas o racionalistas, masones o liberales. En definitiva, un nuevo intento de conseguir la destitución de un catedrático
heterodoxo que tampoco se pudo conseguir con Unamuno. Voy a hablar de Unamuno, no podía ser de otra manera, por supuesto. La polémica ciertamente trascendió a la prensa salmantina y llegó a la prensa madrileña. En Salamanca, la verdad es que, salvo el adelanto, pocas voces se elevaron entre los intelectuales para apoyar a Dorado Montero. Quizá, pues, si hablan de él, no hablan de mí, porque es cierto que son momentos muy complejos. Sí le apoyaron desde fuera intelectuales como Azorín y Clarín y compañeros de la Universidad de Oviedo. Resulta, en todo caso, sorprendente el silencio de Unamuno durante los 6 meses que duró la controversia, sobre todo si pensamos que el propio Unamuno sufrió terribles ataques de la prensa católica solo llegar a Salamanca y en las buenas relaciones que mantenía con Dorado Montero. Algunos creen que el silencio se debió a la grave crisis personal que en esos momentos y religiosa estaba pasando por la hidrocefalia de su hijo Raimundín. También hay quienes aluden a que Unamuno estaba buscando un director espiritual en la primavera de 1897, después de su regreso de Alcalá de Henares, donde pasó la Semana Santa con el padre Lacanda. Incluso hablan de una conversión y también de un momento de buenas relaciones con el padre Cámara. Sea como fuere, la crisis personal no justificaría el silencio de Unamuno frente a este hecho. Es más probable que Unamuno, al igual que hizo Dorado Montero, no deseara entrar en una polémica, negando así la legitimidad a cualquier intromisión de la Iglesia en la enseñanza superior. Tampoco hay que olvidar que desde su accesión al Partido Socialista, él mismo era el blanco favorito de los ataques de la prensa integrista. Algunos años más tarde, Unamuno sí que hizo referencia a la libertad de cátedra y al caso concreto de Dorado Montero, defendiendo la derogación del artículo que permitía a la Iglesia inmiscuirse en los asuntos académicos de la universidad. También, en su artículo de la enseñanza superior en España, publicado en Revista Nueva en 1899, hace una acerba crítica de la universidad, de sus alumnos y de sus profesores. Concretamente, reprocha la falta de crítica de algunos catedráticos en sus enseñanzas, de modo que, y cito literalmente, si alguno medita sobre su asignatura, le dicen que enseña antropología o sociología, no derecho penal, haciendo referencia entrevelada a Dorado Montero y, por tanto, defendiendo también veladamente la libertad de cátedra de nuestro penalista. Al igual que Unamuno, Dorado Montero se relacionó y fue amigo de grandes intelectuales de su tiempo, algunos de los cuales se desplazaron a Salamanca a visitarle, como fue Azorín, que viajó en septiembre de 1986 para conocerle personalmente. También fui muy amigo de Pablo Iglesias, con quien surgió la amistad a raíz de la colaboración de nuestro penalista en diferentes números extraordinarios de El Socialista. También fue un gran intercambiador epistolar con personajes como Bernardo de Quirós, Fernando de los Ríos, Giner de los Ríos, Sánchez Rojas, Rafael Altamaría, Rafael Ureña, Laureano Benito, Aramburu o Costa. Concretamente, la relación con Unamuno ha centrado la atención de algunos estudiosos. Ambos referentes del estudio salmantino fueron amigos pese a sus muy diferentes personalidades. En palabras literales de Ribakova, Unamuno era el fuerte vasco que cantó Machado, en quien la poderosa personalidad interior corría pareja con un exterior sano, activo y tremendo. Mientras que Dorado, en cambio, una naturaleza débil y una vida colmada de adversidad, encubrían, como la ceniza, una brasa encendida y ardiente. Para los estudiosos de Dorado, la influencia que este profesor ejerció sobre Unamuno fue explícita y se manifestó en la desconfianza de don Miguel hacia la ley como método privilegiado de solución y conflictos y problemas sociales y en el notable influjo sobre el pensamiento unamuniano de la teoría correccionalista de la pena, teoría con fuertes raíces krausistas. De hecho, Unamuno, respecto del krausismo, escribía: «Pocos movimientos espirituales han sido más fecundos y beneficiosos en España que el que provocó y fomentó aquel bienadado krausismo tachado de bárbaro y maldecido por quienes, sin conocerlo, se han dejado invadir y vivificar de no poco de su espíritu». Por supuesto, Unamuno influyó de una forma importante en Dorado Montero,
dándole la posibilidad de publicar en diversas revistas y periódicos socialistas en los que Unamuno escribía de forma frecuente y acercándolo así también al socialismo. Escribir por entonces en este tipo de revistas era una profesión de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, la revista mensual Ciencia Social solo duró 8 meses porque el 9º número fue secuestrado por la policía a raíz del atentado anarquista de la procesión del Corpus del 7 de junio de 1896 en Barcelona. La consiguiente represión policial terminó con la detención de 400 personas, entre los que se encontraban los redactores de la revista, anarquistas y personas afines al anarquismo. Unamuno y Dorado Montero se salvaron por los pelos. Consiguieron evitar la detención. De hecho, Unamuno, en 1907, recordaba el proceso de Montjuïc en el que fueron juzgadas 87 personas por el atentado con las siguientes palabras. El juez militar que actuaba en él tenía la colección de una revista, se refería a esta revista a la que hago ahora referencia, Ciencia Social, en el que colaborábamos mi compañero de claustro, el señor Dorado Montero, prestigiosísimo criminalista, y yo. Se dejó decir a esos dos buenos señores catedráticos, quisiera yo atraparlos y verían lo que es bueno. Si hubiera sido en Filipinas, decía Unamuno, a estas horas mi compañero, el señor Dorado y yo, dormiríamos el eterno sueño de los mártires del pensamiento. Tanto Unamuno como Dorado Montero, como bien saben, también fueron concejales del Ayuntamiento de Salamanca. Ambos se presentaron a las elecciones municipales por el Partido Republicano en mayo de 1985, saliendo elegido concejal Dorado con 174 votos, mientras que Unamuno empató a 172 votos con el candidato conservador Sandalio Esteban, siendo finalmente este el elegido por el desempate. En 1931 sí saldría elegido Miguel de Unamuno, concejal por la coalición republicano-socialista, y a todos tenemos grabado su proclamación el 14 de abril de la República desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. Dorado y Unamuno mantenían, por tanto, claras afinidades políticas y académicas, si bien hay quienes afirman que esa amistad en algún momento se rompió ante la pretensión de ambos de acceder al cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Para los grandes conocedores de Dorado Montero, esta no es realmente muy claro que fuera así, porque teniendo en cuenta la personalidad de Dorado, la poca confianza que tenía en las instituciones y en el oficialismo, es muy difícil que en algún momento pretendiera llegar a ser también rector. En todo caso, para Lima Torrado no se trató de una verdadera ruptura de amistad, sino más bien de un distanciamiento, pues la relación entre ambos se mantuvo en el tiempo e incluso estuvo a través de sus hijos. Pedro Dorado Seirullo, hijo de Dorado Montero, se licenció en Medicina en la Universidad de Salamanca, especializándose en cirugía, rama que ejerció en el Hospital de la Santísima Trinidad desde 1918 y, compartiendo los pensamientos políticos de su padre, fue detenido supuestamente en el marco de la huelga general revolucionaria impuesta por socialistas y anarquistas, junto, entre otros, a Miguel de Unamuno. Y además, Miguel de Unamuno fue también profesor de la hija de Dorado Montero, Luisa Dorado Seirullo, que se convirtió en la primera mujer en conseguir una cátedra de instituto en España, concretamente la cátedra de latín del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Alicante en 1923. La salud de Dorado Montero siempre fue frágil y se vio resentida especialmente en los últimos años. Y al respecto, Dorado Montero, perdona, es que siempre de uno al otro me lío, Unamuno escribió: el amigo Dorado se ha repuesto algo, pero sigue con sus achaques. Lo llevamos de paseo siempre que podemos, vivimos pared por pared, él y yo. Pero aún así me temo mucho que no ha de llegar a viejo, ni mucho menos, y es una lástima. El día 26 de febrero de 1919, a las 8:30 de la mañana, Pedro Dorado Montero fallece en su casa de Salamanca debido al cáncer de duodeno que padecía. Tenía solo 58 años. El penalista había decidido ser enterrado civilmente y su última voluntad fue cumplida. Fue sepultado cerca de uno de sus maestros, el que le influyó
especialmente en el krausismo, Mariano Ares, que como sabemos fue la primera persona en tener un entierro civil en Salamanca. Del entierro conocemos algunos detalles a través de Lima Torrado. El féretro, escribe Lima Torrado, el féretro modestísimo, de madera de pino y cubierto por una tela negra, es llevado a hombros de estudiantes y de obreros. A ambos lados del féretro marchaban las 20 banderas de las 20 sociedades obreras de resistencia plegadas y enlutadas. Era un gran defensor de los trabajadores, sobre todo al haber nacido en una zona industrial como puede ser Béjar. Detrás va la bandera de la agrupación socialista. También figura en la comitiva la bandera de la Escuela Normal de Maestros. Esa es la única bandera de los centros de enseñanza que figura en el entierro de Dorado. Tiene mucho de representativo, ¿verdad? Ante la tumba de Dorado, Miguel de Unamuno pronunció las siguientes palabras. Enterramos hoy, los ciudadanos de Salamanca, a este hombre civil, amigo, maestro y consejero de todos, a este hombre que trabajó por la redención de los delincuentes, porque sabía entender mejor que nadie aquellos versículos de «No juzguéis para no ser juzgados, porque con la medida que juzguéis, seréis juzgados». Y lo enterramos en esta tierra sagrada y bendita, tierra bendecida y sagrada por los que aquí reposan, bajo el mismo cielo que a todos cobija, bajo su luz que a todos ilumina. Desaparece este hombre en los momentos de mayor dolor para España, cuanta más falta hacía, cuando España lo necesitaba. Recojamos el ejemplo de su vida y la enseñanza de sus obras. Ya tierra para hacerlas dentro de nosotros semillas que fructifiquen como ansias de libertad. El fallecimiento de Dorado Montero tuvo una grandísima repercusión a nivel nacional. Había fallecido una de las figuras más relevantes del ámbito penal, penitenciario y criminológico español. Este hecho explica que se recibieran condolencias desde diversos lugares del país. De todas partes de España llegan numerosísimos telegramas de condolencia por su muerte. Entre ellos están los que envían Eugenio de Ors, Audulfo Posada, Cuello Calón, Indalencio Prieto, Pablo Iglesias, Pedregal, Nogués, Julio Basteiro, Seda, Rayo Villanova, Castillejo. Una serie de entidades y corporaciones enviarán también telegramas de condolencia. Entre ellas se encuentran las que envía el Comité Nacional del Partido Socialista y la Federación de Juventudes Socialistas. Un mes después de su muerte, el Instituto Español Criminológico realizó un homenaje en su memoria y se celebró en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No obstante, aquí, en su universidad, en esta ciudad, su figura ha pasado tristemente desapercibida en la ciudad y en la propia universidad. Apenas, en el año 2019, conseguimos, yo me puse al frente de este pequeño homenaje, hacerle un homenaje como conmemoración del centenario de su fallecimiento. Se hizo un acto en el Paraninfo y también en su casa de Navacarros, donde nació. Se arregló su tumba, que estaba en unas condiciones absolutamente lamentables, y se instaló un busto en su recuerdo en la Facultad de Derecho, con la leyenda que mejor resume su vida y obra. La injusticia hace injustos. Muchas gracias. Yo solo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pensaría Dorado Montero, que decía que solamente, los delincuentes eran más o menos sociales o por pobreza o por marginación? ¿Qué pensaría con toda la delincuencia que hay ahora a grandes escalas? Con gente muy rica que no necesita para comer, que encima tienen buenos abogados y que salen por el módico precio de 4 perras, salen de la cárcel. Bueno, eso sería para dar una conferencia interesante sobre la criminalidad y el poder. El que hace las normas se las hace a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, evidentemente, las normas están hechas para atrapar a los peces pequeños y dejar fuera a los peces grandes, porque los que tejen la red son precisamente esos peces grandes. Claro, todo rompe pensar que aquí siempre hemos planteado ¿cómo podemos acabar con la criminalidad?
Bueno, pues con la criminalidad acabaríamos en el momento en que todos tuviéramos las mismas oportunidades y las mismas opciones y las mismas circunstancias. Claro, pero llega la criminalidad de cuello blanco. ¿Sabéis por qué se llama criminalidad de cuello blanco? Porque tú la relacionas con alguien que va con traje y chaqueta y con su camisita y su cuello blanco. Una criminalidad a la que no estábamos acostumbrados, tampoco Dorado Montero, porque es una criminalidad que no hace gala de ninguna necesidad social y económica. Incluso en un mundo perfecto siempre habría alguien que quisiera lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo y lo mío. Y el gran ejemplo es la corrupción. Estamos hablando de que los que más roban pero no van a la cárcel son aquellos cuyo delito sumaría todo lo que está ahora mismo en la cárcel de Topas del dinero que se llegan a llevar. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue un avance de la criminología. Se estudiaba el delito solo como una realidad perfecta. Vamos a estudiar la norma y vamos a analizarla y escrutarla. La criminología, con pensamientos como el de Dorado Montero, dijo, a lo mejor hay que pensar también en las circunstancias sociales y biológicas del delincuente, ¿vale? Y un siguiente paso es, ¿y por qué no estudiamos también el proceso de elección de qué es delito y no es delito? ¿Quién decide lo que es delito o no es delito? Evidentemente, el que hace las normas. ¿Y quiénes llegan a hacer las normas? Pues obviamente los poderosos. Pues los poderosos harán normas y se compondrán la ensalada como a ellos les guste y menos les afecte. Esto sería otro para hablar mucho de esto. Yo me ofrezco si os apetece. No tiene muy buena solución, ¿no? Bueno, pues te vamos a dar las gracias y te vamos a entregar un regalo que te va a gustar mucho, que nuestra asociación da a los ponentes y ya. Pues muchísimas gracias. Un honor. Muchas gracias. Estén más o menos conectados allá donde estén los dos.